Shalom a todos. Shalom, profesor. Shalom, bienvenidos. Gracias por conectarse. Gracias por estar presentes. Como siempre, espero que estén teniendo una excelente semana. Bienvenidos. Antes de comenzar, y bueno, pues muchas gracias. Quisiera la invitación que les hago, ¿no? Ustedes saben que es algo totalmente voluntario. La petición de que aquellas personas que puedan y quieran encender su cámara no tienen ninguna consecuencia al hacerlo, pero es de gran ayuda para el profesor. Vamos a continuar con la segunda sesión de nuestro curso Trasfondo Hebreo del Nuevo Testamento. Aquí, en este curso en particular, no lo hago en los demás, pero en este curso en particular, ustedes recordarán que en el correo que les envié poco antes de que empezáramos nuestro curso, les envié una lista de los 30 temas que vamos a estudiar. Y quizás ustedes se dieron cuenta de que hay eh, clases que se podrían acomodar o que podrían ser continuación unas de otras por sus temas. Entonces, en este curso en particular, lo que yo les ofrezco es precisamente reacomodar el orden de las clases. Si ustedes se fijan, son 30 temas y lo que generalmente hago cuando me toca impartir el curso es repartir los 30 temas como en 3 secciones o en 3 periodos. El primer periodo, meto todas las clases que nos pueden servir de contexto, de antecedente, eh, cuáles son las fuentes que usamos, introducirnos a la cultura hebrea. Eso serían como las 10 primeras clases. Vemos cosas como el calendario judío, etcétera. En las siguientes 10 clases aplicamos lo que conocemos, eh, lo que hemos estado viendo en la primera sección, lo aplicamos para nuestro conocimiento y nuestro estudio de los evangelios y hechos de los apóstoles. Sería como el segundo tercio. Y en el tercer tercio estudiamos las cartas paulinas. Por ejemplo, si ustedes pueden ver la lista de temas, van a ver que las cartas paulinas están como distribuidas muy al azar a lo largo del curso. Entonces, yo procuro enseñar todos los temas de las cartas paulinas en las últimas 10 clases, todos los temas relacionados con el Evangelio y Hechos de los Apóstoles en la segunda sección y en este orden que les propongo, donde vamos a ver antecedentes, fuentes, el trasfondo hebreo, lo pongo en las primeras 10 clases. Si ustedes confían en mí en esta distribución, van a ver que no se van a sentir defraudados. Esta clase que ustedes ven de Flavio Josefo les va a parecer como la clase número 5, pero me gustaría empezar con ella porque constantemente vamos a hablar de él, constantemente vamos a hablar de sus obras, constantemente vamos a citarlo como fuente primaria, constantemente vamos a hablar también de precisamente su percepción. Flavio Josefo, o como yo pienso que se le debería de llamar, Josefo Flavio, fue un judío de la segunda mitad del siglo primero que nació en Israel y fue testigo presencial de muchos de los acontecimientos que narra, e incluso en muchas Biblias antiguas, les estoy hablando Biblias antiguas del siglo octavo, noveno, décimo, su obra aparece en muchas Biblias, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es decir, muchos monjes copistas entendieron la necesidad de que los cristianos conocieran su obra para conocer mejor el Nuevo Testamento. Y en las Biblias etíopes, en las Biblias de la Iglesia Cristiana Etíope, que es considerada una de las iglesias más antiguas, es considerado un texto canónico. Está en la parte del Nuevo Testamento con el nombre de Josipón. Entonces, como les decía, en este reacomodo que les propongo, las 10 primeras clases de este curso vamos a ver antecedentes, autores, fuentes, para que ya después apliquemos lo que vayamos conociendo de la cultura hebrea al estudio de evangelios y hechos. Siendo así, vamos a comenzar entonces con la lección de hoy
que se llama Flavio Josefo y los estudios del Nuevo Testamento. Y esta clase va a estar dividida en 3 secciones. La primera, ¿quién fue Flavio Josefo? La segunda, descripción de los escritos de Josefo. Y la tercera, Josefo sobre Jesús y los paralelos del Nuevo Testamento. Vamos a empezar. ¿Quién fue Flavio Josefo? Sabemos que él nació en Jerusalén en el año 37 de la era cristiana con el nombre de Yosef ben Matillahu o José, hijo de Matillahu. Procedía de una importante familia sacerdotal que contaba con la ciudadanía romana. La ciudadanía romana te ponía en un estatus diferente a solamente ser súbdito y lo podías comprar o lo podías heredar. Te daba mayores derechos, pero también mayores obligaciones. Por ejemplo, si tenías un problema judicial, como ciudadano romano, no como súbdito, como ciudadano romano, podías pedir que el propio emperador fuera el juez de tu causa, entre otros. Por ejemplo, si un ciudadano romano era agredido en cualquier parte del imperio, el emperador podía mandar tropas para protegerte o para vengarte, como en los Estados Unidos, ¿no? Actualmente, si hay un ciudadano estadounidense en problemas, podemos tener la certeza de que ese país se va a convertir en un agujero en el suelo. Además, por el lado de su madre, estaba relacionado con la línea de los reyes asmoneos, es decir, recordarán que más o menos por el siglo segundo, antes de la era cristiana, estalló una rebelión del pueblo hebreo contra el poder de ocupación, que eran los reyes sirios seleucidas. Los reyes sirios seleucidas que ocupaban Israel quisieron imponer el culto politeísta, el culto politeísta grecorromano. Estalla una rebelión por parte de una familia sacerdotal, la familia de los macabeos, y cuando los macabeos triunfan, se convierten en reyes de Israel y se convierten en la dinastía asmonea. Bueno, pues por parte de madre, Josefo estaba relacionado con los reyes asmoneos, además venía de una familia sacerdotal y además tenía la ciudadanía romana. Entonces ustedes sacarán correctamente por conclusión de que tuvo una educación privilegiada. En su juventud fue miembro del partido de los fariseos. Según sus propias palabras, fue un niño muy bien educado. Hablaba hebreo y arameo como lengua nativa y tenía un muy buen conocimiento del griego koiné. ¿Cuál es el griego koiné? El griego popular, el griego que se hablaba por el pueblo, muy diferente al griego clásico que vemos en las obras de Platón o en las obras de Homero, la Ilíada y la Odisea. El griego koiné era el griego que hablaba la gente, el griego vulgar, entendiendo como del vulgo, ¿no? Me dice, ¿él fue adoptado por un romano? No. Su familia, que tenía, estaba acomodada económicamente, compró la ciudadanía romana. En su juventud, investigó el estilo de vida sectario de los esenios. Ustedes quizás hayan hablado de que los esenios eran ese grupo de judíos conservadores que vivían cerca del Mar Muerto. En realidad, su nombre correcto son los qumramitas, que fueron los que escribieron los rollos de Qumran. De hecho, la clase que viene, vamos a hablar de los rollos de Qumran. Entonces, quizás incluso pasó un tiempo con ellos, pero más tarde volvió a ser un fariseo. La importancia de su familia lo puso en el centro de los acontecimientos de su época. Incluso fue a Roma en una misión diplomática para evitar que estallaran las hostilidades entre judaítas, es decir, entre los habitantes de Judea y romanos. Ahí quedó impresionado con los logros y la cultura romana.
Sin embargo, todos los esfuerzos por parte de las familias importantes de Judea para evitar la rebelión contra Roma fracasaron. Vamos a ver que en una de sus obras, que se llama La Guerra de los Judíos, Flavio Josefo atribuye la rebelión que estalló de la población judía contra la ocupación romana por la corrupción y la negligencia de los funcionarios romanos. En esa época, Judea, Judea, ¿qué provincias eran? Judea y Idumea estaban gobernadas por funcionarios romanos que tenían el título de prefectos. Estos prefectos eran militares de carrera. Solamente le rendían cuentas al emperador. A diferencia de los gobernadores romanos que le rendían cuenta al Senado romano, los prefectos eran militares de carrera nombrados personalmente y solamente le rendían cuentas al emperador. Incluso eh, tenían el título de Amicus Caesaris, amigos del César. Y el más importante de estos prefectos romanos, o el más famoso, era Poncio Pilato. Entonces, cuando ustedes ven en las películas a un actor personificando a Poncio Pilato como un gordo, vanidoso, de toga, no, 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 eran militares de carrera y de pocas pulgas, es decir, con una tolerancia muy corta. Pero eran muy corruptos, muy negligentes, muy clasistas, y en palabras de Josefo, cada uno de los prefectos romanos era peor que el anterior. Entonces hubo tensiones. Obviamente las clases gobernantes de Judea no querían que estallara una rebelión, pues porque a nadie le convenía, hasta que finalmente se acabó la paciencia. Y entre el año 65 y 66 antes de la era cristiana, casi toda la población de Judea se rebeló contra la dominación romana. Tuvieron muchas victorias iniciales, incluso expulsaron a las tropas romanas de Jerusalén, pero lamentablemente todo eso acabó mal. La represalia romana fue cruel y acabaron destruyendo Jerusalén, destruyendo el templo, y se provocó una dispersión de la población judía. Entonces, la rebelión estalló entre el año 65 y 66, y siendo Nerón emperador de Roma. Sí, ese Nerón al que se le acusa incluso de haber quemado la propia ciudad de Roma, el que empezó con la primera persecución contra judíos y cristianos, y fue Nerón quien envió al comandante romano Titus Flavius Vespasianus y a su hijo Titus a aplastar la rebelión. Como miembro educado de la élite, nuestro personaje, Joseph ben Mitayahu, fue asignado por parte de los rebeldes como comandante militar en Galilea. Entonces, en este mapa podemos ver que obviamente las tropas romanas no podían llegar por mar directamente a Judea. Tuvieron que desembarcar más al norte, en la región de Fenicia, en particular en el puerto de Ptolomais, y de ahí cruzaron la frontera que ustedes pueden ver con esta línea negra y entraron en la provincia de Galilea. Y ya en la provincia de Galilea empezaron a pelear las tropas de Vespasiano, los romanos, contra los rebeldes comandados por Josefo en varias poblaciones. En Garis, donde perdió Josefo, se tuvo que retirar a Gabara, donde también perdió Josefo, y de aquí se tuvo que refugiar en la ciudad de Jotapata, donde los romanos le pusieron sitio, rodearon la ciudad. En el año 67 de la era cristiana, después de varias derrotas ante el ejército romano, Joseph ben Metayahu y sus tropas quedaron rodeados por las tropas romanas en la ciudad de Jotapata, en Galilea. Tras 47 días de asedio, Ben Metayahu se escondió en una cueva en la que encontró a otros 40 ciudadanos prominentes. Al tercer día,
una de esas personas, una mujer, fue capturada y seguramente tras tortura reveló a los romanos el escondite. Al darse cuenta de esto, los que se escondían en la cueva finalmente acordaron matarse unos a otros por sorteo, ya que de esta manera no les sería contado como suicidio. Es decir, si ustedes recuerdan, en la Torá, en los libros atribuidos a Moisés, está prohibido matar y está con una pena mayor suicidarse. ¿Por qué? Porque la vida pertenece a Dios y tú no puedes disponer de la vida, ni siquiera de la propia. Pero ya para la época de la que estamos hablando, siglo primero, ya estaba esta idea de que si morías en defensa de tu fe, si entregabas tu vida en defensa de la fe o de la nación de Israel, no era considerado un suicidio, eras considerado un mártir. Entonces, eso es uno de los cambios teológicos que se reflejan, por ejemplo, en los libros de Macabeos. Si ustedes manejan una Biblia como la Reina Valera y no conocen el libro de Primera y Segunda de Macabeos, es muy recomendable que ustedes lo lean, porque habla de una parte importante de la historia de Israel. Esos libros solamente aparecen en el canon de las Biblias católicas. Entonces, ¿cuál era el sorteo? Por ejemplo, se sacaba por sorteo a 5 personas que mataban a las demás. Luego se sacaba otro sorteo para que una persona matara a las otras 4 que quedaban, a las que habían sido los asesinos. Y la última persona se iba a suicidar. De alguna forma, Joseph Ben Netanyahu se les arregló para ser el último que quedó, pero en lugar de suicidarse, se rindió a los romanos. Tal como comentó Ana hace un rato en el chat, posiblemente sus viajes a Roma desde su juventud lo dejaron muy impactado, lo dejaron muy asombrado y, por la cultura romana. Y a pesar de que quizás contra su voluntad, hay que leerlo con calma, por su educación, por la importancia de su familia, fue elegido para defender la defensa contra los romanos, pues al final terminó entregándose a ellos. Al ser ciudadano romano, Vespasianus pensaba enviarlo a Roma, a Joseph, para que fuera juzgado por el emperador Nerón, pero Ben Netanyahu le pidió a Vespasianus una audiencia privada y este se la concedió en presencia de su hijo Titus y 2 amigos. Ben Netanyahu dijo a Vespasianos que tenía un mensaje de Dios para él y le anunció que pronto se convertiría en emperador, lo mismo que, según el Talmud, hizo el rabino Yohanan ben Zakkai. El rabino Yohanan ben Zakkai, vamos a hablar después en clases posteriores de él, pero gracias a que escapó del asedio que los romanos pusieron a la ciudad de Jerusalén, él pudo reconstruir la religión judía. ¿Se acuerdan que yo les decía la clase pasada que a partir del año 70 los rabinos, casi todos de la escuela farisea, tuvieron que hacer adaptaciones a la religión de Israel para que pudiera sobrevivir a la destrucción del templo? Imagínense, la creencia popular, apoyada en la Biblia hebrea, decía que Dios, la presencia divina, se encontraba viviendo en el templo. Y por lo tanto, para liberarte de las consecuencias del pecado, cuando tenías que hacer sacrificios, los tenías que hacer ante Dios, es decir, en el templo. Pero el templo ya no está, por lo tanto, la presencia divina tampoco. Entonces, ¿cómo te vas a salvar de las consecuencias del pecado? Y los rabinos lo ajustaron. Ahora, los rabinos que antes eran maestros, ahora iban a ser líderes comunitarios y tenían la oportunidad de hacer los rituales que se pudieran. En lugar del sacrificio, ahora lo que te iba a salvar de las consecuencias del pecado era el arrepentimiento. Y en lugar del sacerdocio, como les decía, iban a estar los sacerdotes
y en los lugares de culto ya no iba a ser el templo, ahora iban a ser los centros comunitarios, las sinagogas. Todas esas adaptaciones las hizo lo que quedó del sacerdocio, entre ellos Johanan Ben Zakkai. Ahora, Johanan Ben Zakkai también pudo salvar la vida y pudo tener la gracia de Vespasiano de poder poner academias rabínicas por lo mismo, porque les dijo que tenía un mensaje de Dios a Vespasiano diciendo que Dios había decidido que Vespasiano iba a ser emperador, lo cual era como un tiro seguro, porque imagínense, Vespasiano, para poder ahogar, para poder apagar la rebelión, tenía el mayor ejército que se había reunido en la historia de Roma, del Imperio Romano. Entonces, era cuestión de tiempo que por cuestión de fuerza, Vespasiano se iba a quedar como emperador. Aunque Vespasiano no quedó impresionado por este mensaje, cambió de opinión sobre enviar a Joseph Netanyahu a Roma y en cambio le reclutó para servirle como traductor y enlace. En el año 68 estalló una rebelión de varios nobles romanos contra el emperador Nerón, quien al final se suicidó. Incluso a los años 68 y 69 de la era cristiana se le conoce como el año de 4 emperadores. Así de inestable estaba el trono. En consecuencia, estalló una violenta disputa por su sucesión. El año de los 3 emperadores, si tomamos en cuenta Nerón, sería 4 emperadores. Al final, Vespasianus fue llamado a comparecer en Roma en plena campaña contra la rebelión en Judea y en el año 69 de la era cristiana fue declarado por el Senado romano como nuevo emperador. ¿Por qué el Senado romano pidió que Vespasiano se quedara como emperador? Una vez más, porque tenía el mayor ejército que se había reunido. Y los senadores lo que querían era estabilidad. Pero ¿qué pasó con la campaña contra los rebeldes? Dejó entonces a su hijo Titus en Judea con la encomienda de continuar la campaña militar. Y ustedes pueden ver en esta moneda, que es un denario romano, precisamente aquí tenemos a la izquierda el busto de Vespasianus. Y del otro lado, aquí tenemos incluso, ¿no? Vespas. Y del otro lado tenemos Augusto. De hecho, lo que estoy viendo aquí no es que sea un denario. Las letras SC indican más bien que era un sextercio, una moneda de plata. Y aquí obviamente, aquí lo que están viendo, la figura de la dama es Irene, la diosa de la paz, que solamente proviene, como ustedes pueden ver, de la justicia. Y en el año 70, finalmente, después de más de un año, si no me falla la memoria, de que las tropas romanas pusieron sitio a Jerusalén para hambriarla, para debilitarla por el hambre y la sed, finalmente las tropas romanas rompieron la muralla que rodeaba Jerusalén y se la arrebataron a los rebeldes. Entonces, en este cuadro, pintado por Francesco Hayez, ustedes pueden reconocer quizás qué construcción es esta. Es el altar de los sacrificios que estaba en el templo. Aquí vemos los pórticos, los pasillos con columnas que rodeaban el atrio, y lo que se está quemando aquí es nada menos que el templo de Jerusalén. Incluso, obviamente, lo que está tratando de pintar Francesco Hayez es que en el mismo altar de los sacrificios está siendo sacrificados los rebeldes. Aquí vemos cómo unas personas están saqueando el templo, se están llevando la menorá que estaba en el santuario. Aquí vemos obviamente unas mujeres pues horrorizadas por lo que están viendo, y aquí supuestamente el que está en esta situación es nada menos que Tito, el comandante militar. Josefo dice
que Tito pues estaba admirado por la belleza, la majestuosidad del templo de Jerusalén. Incluso Herodes el Grande le había puesto en la remodelación al templo, le había puesto placas de oro al techo para que cada vez que saliera o se metiera el sol brillara. Y cuando vio que el templo se estaba quemando, Josefo dice que Tito no solamente no dio la orden exactamente contraria de que se conservara. A las tropas romanas les dijo que conservaran lo mejor posible el templo, pero que de la nada o quizás de los propios rebeldes o de la propia lucha surgió un incendio que terminó destruyéndolo. Y al final el templo fue saqueado. Y se nota que Hayes hizo una tarea de investigación muy importante porque es muy probable que a nivel del suelo el templo cerca del altar de los sacrificios se viera de esta manera. Joseph Ben Netanyahu se desempeñó como asesor de Tito y fue testigo de cómo éste sometió bajo el poder de Roma a los rebeldes de Jerusalén y la destrucción de la ciudad y el templo en el año 70 de la era cristiana. Recibió su libertad después de la guerra y se trasladó a Roma, cambiando su nombre y tomando el apellido de sus benefactores. De Joseph Ben Netanyahu pasó a llamarse Josephus y tomó el apellido de la familia que lo protegía, los Flavios. Flavios. ¿Por qué entonces se le conoce como Flavio Josefo? Porque cuando ustedes lo citan, ustedes saben que cuando citan a un autor en su bibliografía, lo citan a partir del apellido, Flavio Josefo, pero realmente su nombre o el último nombre que adoptó es Josephus Flavius. Ahora vean este otro sestercio. Fue acuñado en el año 71 de la era cristiana para celebrar la victoria de los romanos y de las tropas romanas en la revuelta judía. Entonces vean, aquí viene Imperator César Vespasianus Augustus. Y del otro lado de la moneda viene esta palmera. Ustedes saben que no hay palmeras en Roma. Entonces, ¿qué es esta palmera? Es una palmera que representa a Asia. Aquí vemos una mujer como en posición de capturada, ¿no? Y del otro lado vemos a un varón, pero aquí al lado están su casco romano, su escudo romano, sus armas, es decir, esto representa a Roma y está de pie. ¿Qué dice la moneda? Judea capta, que significa Judea conquistada. Y una vez más, las letras SC nos indican que es un sextercio, es decir, una moneda de plata. Entonces, para que vean que esto es un ejemplo de que en el estudio del Nuevo Testamento, el estudio de la Biblia en general, aprendérsela de memoria la Biblia no es estudiarla, porque si se trata de aprendérsela de memoria, los lodos lo pueden hacer. Estudiar la Biblia implica que tienes que ampliar tus conocimientos, tienes que saber de historia, de arqueología, de idiomas, de un poquito de cómo se vivía en la época. ¿Se acuerdan lo que platicamos la primera clase? Del contexto, de circunstancia. En algún otro curso, cuando estaba platicando con esto, ya estaba dando por terminada mi clase, pero antes de terminar la transmisión, alcancé a escuchar un comentario de un compañero que decía, ahora resulta que para conocer la Biblia uno se tiene que hacer experto. Y le alcancé a responder, ese es el precio. Ese es el precio por tratar de entender un libro que no fue escrito en nuestro idioma, que no fue escrito con nuestro entendimiento, que no fue escrito con nuestro conocimiento. Hay revelación divina en la Biblia para los creyentes, pero en el momento en que la Biblia fue escrito en un idioma, también es un objeto cultural. Y como objeto cultural, tenemos que entender sus circunstancias,
de tiempo, lugar y forma para entender lo que el autor nos quiere decir, no para confirmar lo que queremos creer. Dejemos a la Biblia que se explique así sola, pero para que la Biblia se pueda explicar así sola, debemos de entender, una vez más, las circunstancias en las que fue escrito. Y eso también nos va a permitir ir a lugares que quizás en otras circunstancias no podríamos conocer. Por ejemplo, vean esto. Esta es una fotografía de la parte antigua de Roma, del Foro Romano. Ustedes quizás ya reconocieron el monumento que aparece en el fondo, es el Coliseo. En el año 2011, en unas obras de restauración del Coliseo, encontraron una inscripción en piedra que decía que el Coliseo fue construido por órdenes del emperador Vespasiano y fue financiado con todo el oro que saquearon de Jerusalén. Ahora, si ustedes pueden ver, cerca del Coliseo está esta construcción que es un arco del triunfo. Ustedes pueden más o menos calcular el tamaño viendo a la gente, a los turistas que van por aquí, y está cerca del monumento del Coliseo. ¿Qué tal si bajamos al terreno y vemos el arco más de cerca? Y lo que vamos a ver es esto. Aquí lo tenemos. Senatus Populesque Romanorum, al Senado y pueblo de Roma. Y cuando vemos las inscripciones o los monumentos que hay entre los dos extremos del arco, de un lado, aquí en la derecha, vamos a ver el paseo, el desfile de triunfo de Tito. Aquí está Tito montado, aquí está Tito montado sobre un carruaje llevado por varios caballos. Él es el que está iniciando pues la procesión de triunfo. ¿De quién? Aquí lo tenemos, del ejército romano. Y en el otro lado vemos el botín. Aquí están estas personas cargando nada menos que la menorá que estaba en el santuario del templo y una caja llena de tesoros. Y están precisamente pasando por un arco triunfal. Ahora, ha habido muchas especulaciones, muchas teorías sobre qué es esta caja. Algunos opinan que es el Arca de la Alianza. Otros opinan simplemente que era una caja donde iban monedas o donde iban los vasos sagrados, que se acuerdan también eran de oro, es decir, algún tesoro valioso. Y aquí, una vez más, tenemos las efigies del ejército romano. ¿Ok? Una tradición basada en los escritos de Eusebio de Cesarea. Creo que en la clase pasada les pude platicar de esto. Eusebio de Cesarea fue un obispo que vivió en el siglo IV de la era cristiana. Él fue el asesor en asuntos religiosos del emperador Constantino. Y Eusebio de Cesarea escribió una obra en 10 volúmenes conocido como Historia de la Iglesia o Historia Eclesiástica. Es un libro que les recomiendo mucho. De hecho, en mi opinión, todo cristiano debería de conocer la obra de Historia de la Iglesia o Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Él en esa obra escribe la historia del cristianismo desde la época de Jesús hasta la época del emperador Constantino y cita libros que ya se perdieron. Ya no los conocemos más que por las citas que hace Eusebio de Cesarea. En su obra, precisamente, sostiene que cristianos y judíos fueron perseguidos implacablemente a finales del reinado del emperador Domiciano. ¿Quién era Domiciano? Bueno, hemos platicado
que después de la guerra civil, tras la muerte de Nerón, quien se quedó como emperador de Roma fue el comandante Vespasiano. Vespasiano muere como, creo que 7 años después, y su sucesor como emperador es su hijo Tito. Pero Tito, el mismo que terminó aplacando la rebelión de Judea, solamente gobernó como emperador 2 años. Y el sucesor de Tito fue su hermano, también hijo de Vespasiano, que se llamaba Domiciano. Sin embargo, Domiciano fue tan mal emperador que se le conoce como el Nerón Calvo. Murió en un atentado despreciado por todos. Fue emperador entre los años 81 y 96 de la era cristiana. Y si Nerón, según la tradición cristiana, fue el primer emperador que persiguió a judíos y cristianos, el segundo emperador que los persiguió fue Domiciano. De hecho, se piensa que el exilio que estaba viviendo el autor del Apocalipsis de Juan fue debido a la persecución de Domiciano. Se sabe que por lo menos Domiciano ejecutó a algunos miembros de su propia familia acusándolos de ateísmo, es decir, de despreciar sus dioses tradicionales debido a las costumbres de los judíos. ¿Cuál era la costumbre de los judíos? No adorar a los dioses del imperio, no adorar a la divinidad del emperador, porque tanto judíos como cristianos solamente creen en un solo Dios, el Dios de la Biblia. Entonces es bien curioso, ¿no? Que el crimen con el que se acusara a cristianos y judíos era el de ateísmo. De hecho, eh, no sé si se los platiqué, pero hay una película de Mel Brooks que se llama La loca historia del mundo. Entonces hay una escena donde un bufón, contratan a un bufón para entretener al emperador Nerón, y él se cuenta el chiste de que los cristianos son tan pobres que solamente tienen un solo Dios. Ahora, ¿por qué era un crimen no reconocer la divinidad del emperador? En esa época los emperadores todavía no eran considerados dioses, pero sí eran considerados hijos de los dioses, es decir, que tenían la doble naturaleza, humana y divina. Porque si tú le rezabas a los dioses del imperio, con eso asegurabas que hubiera una buena cantidad de lluvia, una buena cantidad de cosecha, que hubiera paz. Y si tú adorabas la divinidad del emperador, pues eso quiere decir que el emperador sería eh, saludable y sabio para gobernar el imperio. Obviamente tenías que hacer tus ofrendas, tenías que dirigirle tus oraciones. De hecho, uno de los muchos títulos que tenía el emperador era el de sumo pontífice, porque el emperador era el más importante sacerdote de los cultos tolerados en Roma. Entonces, como sumo pontífice, cuando hacía ceremonias, las ceremonias las hacían en el Monte Vaticano. En el Monte Vaticano se sacrificaban animales para hacer vaticinios, es decir, para hacer oráculos del futuro. En alguna época, antes de sacrificar animales en el Monte Vaticano, se sacrificaban también personas. Por eso, abajo del Vaticano, del actual Vaticano, hay un cementerio. Cuando los arqueólogos excavan, encuentran huesos de personas y animales, porque ahí se sacrificaban para hacer vaticinios. Y en la época de los emperadores ya no se sacrificaban personas, solamente se sacrificaban animales, pero tenían el título de sumo pontífice, se vestían de blanco, con una capa púrpura, y los sacerdotes que tenían a su cargo tenían la obligación de besarle el anillo o los sandalias.
y tenías que rezar por su divinidad para que gobernaran con salud y prosperidad el imperio. Entonces, cuando los emperadores se dieron cuenta que mujeres y esclavos se estaban volviendo al judaísmo y o al cristianismo, pues la verdad no les importaba, porque los esclavos y las mujeres estaban en el fondo de la escala social, no tenían derecho a voto, no tenían derecho a opinar, se la pasaban encerrados en sus casas, pero cuando la aristocracia, las castas importantes, las castas poderosas, se empezaron a convertir al cristianismo o al judaísmo, ahí sí vieron una señal de alerta, porque imagínense que las castas gobernantes no reconocieran la divinidad del emperador. Eso podía provocar hasta una rebelión. Entonces, el emperador Domiciano, cuando se enteró que un primo suyo, llamado Tito Flavio Clemente, se había convertido a las costumbres de los judíos, lo sentenció a él y a su familia, esposa e hijos, a la muerte. No se podía tolerar que las castas gobernantes aristocráticas se convirtieran a una religión en la que no se reconocía la divinidad del emperador. Aquí lo curioso es que la época de la ejecución de Tito Flavio Clemente coincide con lo que los antiguos registros dicen. Uno de los primeros obispos de Roma se llamaba Clemente, quizás el tercer o cuarto obispo de Roma tenía ese nombre. Entonces algunos investigadores están vinculando que quizás el obispo de Roma Clemente, que murió mártir, pudiera ser, y aquí lo señalo con rojo, pudiera ser Tito Flavio Clemente. De hecho, en la iglesia de San Clemente que se encuentra en Roma y que está dedicada a Clemente, a San Clemente I, eh, el nombre que aparece en las inscripciones es Tito Flavio Clemente, pero los investigadores no están en un acuerdo general que se trate de la misma persona. Como costumbres de los judíos se refiere muy probablemente a los primeros cristianos, a quienes los romanos no diferenciaban de los judíos. De cualquier forma, acuérdense que en los primeros tiempos los judíos eran considerados una secta judía. Vamos a hacer una pequeña pausa para leer algunos comentarios. Dice, algo que ver con Masada. En efecto, a pesar de que la rebelión, em, bueno, formalmente terminó en el año 70 con la toma de Jerusalén, todavía hubo centros de resistencia, todavía hubo centros de rebeldes que se resistieron. El último centro rebelde cayó en el año 72 y se encontraba precisamente en lo que antes había sido el Palacio de Herodes construido en Masada. De hecho, de Masada hay una novela y una serie de televisión de los 80s que tratan de reconstruir lo que Josefo contó sobre el último centro de resistencia contra los romanos que estaba en Masada. Dice, pero el arca de la alianza no podía ser tocada porque morían las personas tal como le cuenta la Biblia. Lo único que te puedo decir, Ana, es eso es lo que dice la Biblia. Dice, hola, en la primera clase estaba de viaje en Europa y la clase era como a las 2 de la mañana, yo pensaba que era a las 8. Sí, no se preocupen. Si ustedes no pueden ver en parte o en su totalidad la clase, cuando ustedes ven la grabación de la clase, el sistema se los toma como asistencia. Yo no tomo asistencia, se lo toma el sistema, ya sea que se conecten a la clase o ven la grabación de la clase. Dice, este tipo de práctica se ve muy similar al que le hacen con el Papa al besar el anillo, prácticamente haciéndolo como una divinidad. De hecho, es la misma práctica. Es una herencia de la práctica que se hacía con el sumo pontífice
que en esa época eran los emperadores. Vamos a la segunda parte, la descripción de los escritos de Josefo. Por encargo de Vespasianus, Josephus Flavius escribió su obra Guerra de los Judíos, y el subtítulo es Y la destrucción de Jerusalén, la cual terminó hacia el año 78 de la era cristiana. Ahora, bueno, vamos a pasar luego a esto. Entonces, su primera obra es Guerra de los Judíos, que es una obra en 5 volúmenes. Luego escribió Antigüedades Judaicas, que es una obra en 20 volúmenes, y la terminó por el año 93 de la era cristiana. Hacia el año 100 escribió la obra apologética Contra Apión, y poco después su autobiografía, que se conoce como Vida. Josephus Flavius murió poco después. Vamos a hablar un poquito de cada una de estas obras. Josephus Flavius escribió todas sus obras bajo el patrocinio del emperador Titus Flavius Vespasianus después de su establecimiento en Roma en el año 71. El libro Guerra de los Judíos y la destrucción de Jerusalén cuenta con 7 volúmenes que cubren los eventos desde la revuelta de los macabeos y concluyen con la derrota de la rebelión judía por los romanos en el año 72. Incluye los acontecimientos que Gustavo no recordaba de Masada. El libro sobrevivió solo en griego, aunque parece ser que también existió en arameo. Ahora, si nosotros recordamos, el griego en esta época era como el inglés de la época, era el lenguaje internacional, era la lengua que todas las provincias del Imperio Romano, desde España hasta Israel y desde Inglaterra hasta el norte de África, el idioma con que se utilizaba era el griego. Entonces, ustedes ya pueden entender cuando leemos que las obras de Josefo fueron escritas en griego, a qué público iban dirigidos: a los gentiles, a los grecorromanos. Para Josefus Flavius, el origen de la revuelta judía fue el resultado de la mala gestión administrativa de Judea por parte de algunos corruptos y sanguinarios prefectos romanos. Sin embargo, la razón de la derrota judía, obviamente los judíos eran más y tuvieron victorias importantes. Ellos se apoderaron durante muchos años de Jerusalén, pero la razón de la derrota judía la atribuye no a su inferioridad militar, sino a la lucha interna entre las facciones rebeldes. Esa cuestión de que los judíos nunca se pueden poner de acuerdo entre ellos mismos provocó su caída. Los judíos son descritos como personas valientes, fuertes, dignos adversarios de Roma que merecían respeto. Incluso el propio Josefo dice que sus obras son para explicar que los judíos no son, ustedes entenderán que después de la rebelión romana, los judíos eran vistos como talibanes, ¿no? Como extremistas religiosos que provocaban muerte y destrucción. Y Josefo decía, no, 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 el pueblo judío era valiente, fuerte, digno adversario de Roma, cultos. Incluso te trata de presentar en algunas obras, Josefo te trata de presentar la religión judía como, como una escuela filosófica, digna de competir con las otras filosofías del imperio. Los romanos, en su obra, son retratados de la mejor manera posible, no como agresores, sino como gentes razonables, y los exculpa de la destrucción del templo de Jerusalén, presentándolo como un accidente. Flavio Josefo no llama a los cristianos tribu luego de la muerte de Jesús, no, es el Talmud el que lo hace. Yo había escuchado, profesor, que en uno de sus libros, Flavio Josefo decía, cuando, no sé si es en este libro, pero Antigüedades de los Judíos tal vez, pero este profesor al que le escuché dijo que cuando
se refería a los cristianos que creían en la resurrección de Jesús, les llamó la tribu de los cristianos. Si me dan tiempo en Si esta lo puede clase, encontrar, bien, ok, es que lo tengo. ya, ok, Lo tengo profesor, contemplado. para salir de duda. Lo único que me está presionando es el tiempo. Sí, lo entiendo. Si no nos manda una nota, pues a todos y nos confirma, porque usted Ah, tiene los libros. sí. Ya, gracias. Para su obra Antigüedades Judías, que en el griego original tiene el nombre de Judaike Arjaiología. Arjaiología es el origen de la palabra arqueología. Josefo Flavius tomó como modelo la obra del escritor gentil Dionisio de Halicarnaso, Antigüedades Romanas. Es decir, eh, hubo un romano llamado Dionisio de Halicarnaso que escribió una obra sobre la historia de Roma que se llamó Antigüedades Romanas. Josefo tomó ese modelo para escribir la historia de los judíos en 20 volúmenes. Josefo desarrolla la historia de los judíos desde los tiempos de Adán y Eva hasta los antecedentes de la rebelión contra Roma. Es como un prefacio, ¿no? Luego tiene otra obra que se llama Contrapión. Contrapión fue una obra polémica que buscaba defender al judaísmo contra las tradicionales críticas de los gentiles, poniéndolas en boca de Apión, un personaje imaginario, y mostrarla como una forma de vida aceptable a los ojos romanos. Entonces, ¿qué hace Josefo en esta obra contra Apión? Se imagina un personaje llamado Apión, que es un gentil, y en su boca pone todas las insultos, las exageraciones, los mitos que los romanos creían sobre los judíos. Y él se pone a contestarlo. Se pone a contestar, no, esto es falso, o no, esto es incorrecto, o lo que realmente pasa es esto. Lo presenta, como les adelantaba, presenta el judaísmo o la religión judía como la filosofía más antigua que sirvió de inspiración para las filosofías paganas posteriores. Incluso Josefo dice que, por ejemplo, Moisés fue maestro de Sócrates, ¿no? Y cuestiones así. Y luego Vida, que es su propia autobiografía, probablemente destinada a ser leída junto con otros libros como una biografía de un escritor. Aunque Josefo Flavius escribió sus obras en las últimas décadas del siglo I, y como es común en los textos antiguos, no se han conservado manuscritos de sus obras que se puedan fechar antes del siglo IX, digo, del siglo XI. Es decir, no tenemos escritos originales de Josefo, solamente tenemos copias a partir del siglo XI. Los más antiguos son copias minúsculas griegas realizadas por los monjes cristianos. Los judíos no se interesaron por la obra de Josefo, y ustedes se imaginarán por qué. ¿Por qué no lo bajan de traidor? Curiosamente, los cristianos sí, porque ellos mismos se dieron cuenta de que muchas cosas que aparecen en el Nuevo Testamento están explicadas en las obras de Josefo. Yo les comentaba al principio de la clase que muchas Biblias antiguas incluyen la obra de Josefo, y en la Biblia de la Iglesia Cristiana Etíope lo tienen como canónico con el nombre de Josipón. De los cerca de 120 manuscritos griegos existentes en sus obras, solo 33 son anteriores al siglo XIV. Y llegamos a la tercera y última parte de la clase, Josefus Flavius sobre Jesús y los paralelos con el Nuevo Testamento. En la época de Jesús, lo que había sido el gran reinado de Herodes el Grande, cuando Herodes el Grande muere en el año 4 antes de la era cristiana, ese reinado se dividió en varias provincias. Por ejemplo, ustedes pueden ver de color verde la Galilea y la Perea. Estas fueron dadas a uno de los hijos de Herodes el Grande llamado Herodes Antipas. Sí, este Herodes Antipas fue el que mandó ejecutar a Juan el Bautista. Las provincias de Samaria, Judea e Idumea se las dieron a otro hijo de Herodes Antipas, Arquelao. Y la región de la Galaunítide
Traconite e Iturea, se la dieron a otro hijo de Herodes Antipas llamado Herodes Filipo. Los tres eran medios hermanos, hijos de Herodes, pero de diferentes esposas. Y esta región, que estaba formada por 10 ciudades que ya tenían muy metida la cultura grecorromana, fue conocida como la región de la Decápolis, de las 10 ciudades. Ahora, muere Herodes el Grande en el año 4 antes de la era cristiana, se hace esta distribución, pero como buenos hijos de Herodes, empezaron a conspirar contra ellos. Herodes Antipas quería apoderarse de la región de Arquelao y acusó al emperador, acusó a Arquelao ante el emperador de quererse rebelar contra el imperio. ¿Qué esperanza tenía Herodes Antipas? Que depusieran a Arquelao y que estas provincias de color vino se la dieran a él. Y en efecto, el emperador depuso a Arquelao, pero no le dio las provincias a Herodes Antipas. Nombró a un funcionario de parte de él mismo. Ese funcionario se llama el prefecto romano. El prefecto romano estaba encargado de Samaria, Judea e Idumea y solamente le rendía cuenta al emperador. Y el más famoso de estos prefectos romanos fue Poncio Pilato. Ahora, ¿cómo sabemos todo esto que les estoy contando? Aparece en las obras de Flavio Josefo. Por eso, después de que termine esta clase, les voy a mandar a su correo en formato electrónico los volúmenes 18, 19 y 20 de Antigüedades Judaicas. ¿Por qué les voy a mandar esos volúmenes? Porque son los que hablan de la época de Jesús. Entonces, es muy importante que ustedes los vayan leyendo porque va a haber muchas referencias de la obra de Josefo cuando expliquemos quiénes eran los cumramitas, quiénes eran los fariseos, saduceos, los celotas, y sobre todo para entender el contexto de la época. Ustedes pueden ver en el cuadro de la izquierda las familias, miembros de la familia de Herodes, que se mencionan también en textos bíblicos, incluyendo los bisnietos de Herodes el Grande, Herodes Agripa II, Berenice y Drusila, que son mencionados en los libros de Hechos de los Apóstoles. Entonces, también poco a poco, para que vayan conociendo este cuadro, para que vayan conociendo la situación política, después de esta clase, de mi parte, como algo personal, se los envío, pero es importante que lo vayan leyendo. Me voy a tomar unos 5 minutos más de su tiempo para terminar de ver este último aspecto de la clase. Entonces, por ejemplo, en el libro 17 de Antigüedades Judaicas, leemos lo siguiente. Y entonces, por el cambio de idea de Herodes el Grande, cambió otra vez su testamento y designó a Antipas, al cual anteriormente había dejado su trono, para que fuera tetrarca de Galilea y Perea, y le dio el reino a Arquelao, que es lo que estamos viendo aquí. ¿Y qué es lo que dice Mateo en los primeros capítulos de Mateo? Pero cuando José, el padre terrenal de Jesús, oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Luego, en Antigüedades de los Judíos, en el volumen 18, que es uno de los que les voy a enviar, dice lo siguiente: el emperador Tiberio envió al prefecto Grato para que fuera el procurador de Judea. Grato privó a Anás del sumo sacerdocio. José, llamado Caifás, fue nombrado su sucesor. Una vez que Grato realizó esto, regresó a Roma tras pasar 11 años en Judea y Poncio Pilato fue nombrado su sucesor. Entonces, en este cuadro de aquí, ustedes pueden ver la lista de los 5 primeros procuradores romanos. Hubo varios. El primero de ellos fue Coponio, luego fue Marcus Ambibulus, luego Annius Rufus, luego Valerius Gratus. Valerius Gratus es este Grato que se menciona acá. Y luego fue Poncio Pilato.
Del otro lado vemos a los sumos sacerdotes y vemos que de los primeros que cuenta Josefo, no fue el primero, pero los primeros que narra Josefo está Ananus ben Set. Cuando ustedes ven en el Evangelio de Juan y los sumos sacerdotes eran Anás y Caifás, Anás es este Ananus ben Set, del año 6 al 15 de la era cristiana. Luego Ismael ben Fabius, luego un hijo de Anás llamado Eleazar ben Ananus, luego Simón ben Camitus, y a partir del año 18, Joseph ben Caiafas, que era yerno de Anás ben Set. Y ustedes se fijan que José ben Caiafas fue sumo sacerdote del año 18 al 36 y que Poncio Pilato fue prefecto romano del 26 al 36. Es decir, las fuentes históricas como Josefo nos confirman que Pilato y Caifás fueron contemporáneos y por lo tanto, esta es otra confirmación de los relatos del Evangelio. ¿Ven cómo es importante la obra de Josefo? Los títulos y nombres de varias personas, los detalles de la estructura de poder y el tiempo del relato de Josefo coinciden en la forma en cómo se describen estas mismas personas y fueron presentados sus actos en el Nuevo Testamento. De hecho, muchos sumos sacerdotes fueron hijos, nietos, o aquí en este caso de Caifás, yerno de Anás. Quise que aunque Anás no era sumo sacerdote, siguió teniendo una influencia muy importante, al grado de que en la época de Jesús se consideraba que Anás prácticamente gobernaba el Sanedrín, el gobierno regional de los judíos, junto con Caifás. Esto no lo voy a leer, pero simplemente para que tengan una referencia, es la historia de los evangelios de la muerte de Juan el Bautista. ¿Quién lo mató? Herodes Antipas. ¿Se acuerdan de la historia? Herodes Antipas em, tenía como mujer a Herodías. Me voy a regresar el mapa. Herodías también pertenecía a la familia de los Herodes. Se había casado con un noble y de ese matrimonio había tenido una hija llamada Salomé. Ese noble murió y entonces Herodías pasó a ser esposa, perdón, o mujer de una de sus tíos, de Herodes Filipo. ¿Se acuerdan que Herodes Filipo era rey de esta región? Por alguna cuestión no se sentía a gusto, lo que ustedes quieran, y entonces Herodías tomó a su hija Salomé, se pasó del otro lado del mar de Galilea y pasó a ser mujer de su otro tío, de Herodes Antipas. Entonces, Juan el Bautista empezó a denunciar a Herodes Antipas y a Herodías, no de que fueran tío y sobrina, los empezó a denunciar como adúlteros, porque la esposa legal, el esposo legal de Herodías era Herodes Filipo. Entonces los evangelios, sobre todo el evangelio de Juan, nos dice que Herodes Antipas admiraba a Juan el Bautista, pero por presiones de Herodías lo mandó encerrar. Se da este famoso baile donde le promete a Salomé, lo que me pidas te lo daré, incluso la mitad de mi reino. Y habiendo salido, Salomé le dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo la cabeza de Juan el sumergidor, de Juan el Bautista, y se da la ejecución. Ahora, los relatos de la evangélicos no nos dicen dónde fue la ejecución de Juan el Bautista. Quien sí nos lo dice es Flavio Josefo. Flavio Josefo, aquí ven el episodio, también por falta de tiempo no se los voy a leer, se los dejo como parte de la grabación, pero es parte de los textos que les voy a mandar, porque esto aparece en el libro 18 de Antigüedades Judaicas. Flavio Josefo nos dice que el lugar de ejecución de Juan el Bautista fue una fortaleza que estaba a un lado del mar Muerto, que se llamaba la fortaleza de Maqueronte. Aquí dice, ¿no? Aquí en esta parte. Es así
como por estas sospechas de Herodes, Juan fue encarcelado y enviado a la fortaleza de Maquero, que nosotros sabemos es Maqueronte, de la que hemos hablado antes, y allí fue muerto. Ahora, si nos regresamos a los mapas, recordarán que, que el reino de Herodes Antipas estaba dividido en dos, Galilea y Perea. Y en Perea hay una fortaleza cerca del Mar Muerto que se llama así, Maqueronte. Ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda la reconstrucción que han hecho los arqueólogos de cómo era la fortaleza. Y a la derecha cómo se ve actualmente. Ustedes pueden ver que no se conserva nada de la fortaleza, solamente los sótanos excavados en la colina, pero en los sótanos estaban los calabozos. Entonces, posiblemente en uno de los calabozos que estaban en los sótanos estuvo Juan el Bautista. Aquí lo vemos en la derecha, una vez más, donde estaba con relación a Perea. Perea significa del otro lado. ¿Del otro lado de qué? Del río Jordán. Y aquí vemos esta foto aérea y aquí ustedes pueden ver parte del Mar Muerto. Finalmente, en algunas copias, no en todas, en algunas copias que se han conservado de Antigüedades Judaicas, libro 18, hay una, un fragmento donde Josefo parece que está hablando de Jesús. En las copias griegas, ¿qué es lo que dice? Ustedes lo pueden ver a la izquierda. Apareció en este tiempo Jesús, un hombre sabio, si en verdad se le puede llamar hombre. Fue autor de hechos sorprendentes, maestro de personas que reciben la verdad con placer. Muchos, tanto judíos como griegos, le siguieron. Este era el Cristo, es decir, el Mesías. Algunos de nuestros hombres más inminentes le acusaron ante Pilato. Este lo condenó a la cruz. Sin embargo, quienes antes lo habían amado no dejaron de quererlo. Se le apareció resucitado al tercer día, como lo habían anunciado los divinos profetas que habían predicho de él esta y otras mil cosas maravillosas. Y hasta hoy, la tribu de los cristianos, que le debe este nombre, no ha desaparecido. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Quizás ustedes se dieron cuenta. Muchos investigadores dudan de la veracidad. Acuérdense que la obra de Josefo simplemente nos ha llegado por copias de monjes cristianos. Y hasta donde nosotros sabemos, Josefo nunca fue cristiano, siempre fue un judío quizás romanizado. Entonces frases como, este era el Cristo, y se les apareció resucitado el tercer día, y todas estas, durante muchísimo tiempo, se sospechó de la autenticidad, si esto realmente era de Josefo, sobre todo porque este texto ha sido encontrado en muy pocas copias de Josefo. Entonces, profesor, ¿cómo lo sabemos? Lo cita Eusebio de Cesarea en la obra que les platiqué, Historia Eclesiástica, en el primer libro, capítulo 11. Lo también es muy sospechoso que ningún padre de la iglesia, ¿se acuerdan que platicamos de los padres de la iglesia? Los escritores cristianos que desarrollaron su obra entre el siglo segundo y el siglo octavo de la era cristiana, no lo mencionen. Tiempo después, en 1971, el académico judío Shlomo Pines publicó una versión árabe de este texto. Este texto, este en particular, se le conoce como el Testimonium Flavianum, como el testimonio de Flavio, y en las copias en las que está en el libro 18 de Antigüedades Judaicas. Entonces, aquí lo interesante será ver si la copia que les voy a mandar, como les decía, su correo, es de las copias que viene, no viene, o si hay alguna nota. Aquí lo interesante de Jomo Pines es que encontró la cita en obras árabes.
em, en particular en una obra que se llama Historia Universal, desde sus inicios hasta el año 941-42, atribuida a lo Agapio, que fue un obispo cristiano de la ciudad de Hierápolis, en Egipto. Pines también descubrió una versión siriaca del mismo texto en la crónica de Miguel el Sirio del siglo XII. Ahora, ¿cuál es la versión de este texto que encontró Shlomo Pines? Está a su derecha de la pantalla y dice: en este tiempo existió un hombre de nombre Jesús. Su conducta era buena y era considerado virtuoso. Y mucha gente judía y de otros pueblos se convirtieron en sus discípulos. Pilato lo condenó a ser crucificado y a morir. Pero aquellos que se convirtieron en sus discípulos no abandonaron su enseñanza. Relataron que se les había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. Según esto, fue quizás el Mesías, de quien los profetas habían contado maravillas. Verán que la segunda versión se parece mucho más al estilo de Josefo, no hace ninguna confesión de fe y es hasta un poquito más directa, más de forma de crónica. Posiblemente Eusebio le puso un poquito de su cosecha a la hora de tratar de escribir la copia. Todavía sigue mucho en discusión la veracidad del relato. ¿Por qué, por ejemplo, no se encuentran todas las copias? ¿Por qué los padres de la iglesia no lo mencionan? Pero para muchos historiadores, si Josefo escribió algo de Jesús, se parecería más a la versión de la derecha que al de la izquierda. Y bueno, aquí vamos a dar por terminada la clase de hoy. Se quedó un poquito de material, pero la idea que les quería compartir es esta. Me dicen, no solo en Juan, lo acabamos de leer en Lucas el domingo pasado, lo de Anás y Caifás, en efecto. ¿Cuál versión encontrada? Versión de la que nos acaba de decir, de lo que nos cuenta de este texto, profesor, ¿cuál es la más antigua? La más antigua es de Eusebio de Cesarea, Ah, ok. Pero pero eso ahí no ya quiere, medio arregladito, pero eso no quiere decir que posiblemente sea la más cierta. la más cierta. Claro, puede ser que haya sido retocada un poquito, efectivamente. Sí, porque se nota, ¿no? Para una persona así sin ningún tipo de religión ni creencia, si estamos refiriéndonos a un historiador, a alguien que narra, en este texto se puede apreciar que esta persona se inclina por esa persona de la que de la que está contando. En cambio, en el otro es mucho más, ¿no? No tiene ninguna confesión religiosa, sino cuenta como si fuera historia. De hecho, en detalles como por ejemplo lo que vemos aquí, ¿no? Se les apareció resucitado al tercer día. Compáranlo con lo que dice, ¿no? Sus discípulos relataron que se les había aparecido 3 días después de su crucifixión. Es decir, él no dice, bueno, la versión de aquí, de la derecha, dice, no dice que resucitó, dice que sus discípulos dicen que lo vieron. Ujú. Lo que vimos, ¿no? Eh, este era el Cristo. Y en la versión que posiblemente sea la original, dice, quizás fue el Mesías. En la versión de la derecha dice, algunos de nuestros hombres más inminentes, más importantes, lo acusaron ante Pilato. Y en la otra dice, Pilato lo condenó a ser crucificado y a morir. En efecto, la crucifixión y el crimen por el que fue crucificado Jesús no fue religioso. Jesús no fue acusado de hereje, fue acusado de proclamarse el rey de los judíos. Y como lo hemos visto en esta clase, ¿quién era el rey de los judíos en la época de la crucifixión de Jesús? El emperador de Roma. ¿Y quién lo crucificó? Su representante personal, el prefecto romano, Poncio Pilato. La crucifixión de Jesús fue por un crimen político,
no fue por un crimen religioso. Y, Y así por, y también dice, perdón, profesor, este era el Cristo y dice, alguno de nuestros hombres más eminentes, o sea, se confiesa judío en ese momento, cuando él era más romanizado que judío, ¿verdad? bueno, él sí utiliza, vamos a ponerlo así, nunca renunció a ser judío, pero Mm, se puso del lado de los ganadores, ¿no? Porque si habla claro, de su pueblo, si habla de su religión en primera persona del singular. Lo que pasa es que siempre está esta preocupación de que cu- qué tanto los textos originales, con el paso de las copias y con el paso de los siglos, qué tantos llegaron a ser conservados y qué tanto con comentarios, por la visión del escritor, por la visión del copista, llegaron a ser aumentados o cambiados. ujú, ujú. Entonces, pues los árabes no tienen ningún problema acerca de si Jesús era o no el Cristo, y por lo tanto posiblemente las obras árabes que fueron escritas por autores cristianos, es decir, Agapio era obispo cristiano y Miguel el Ujú, Sirio, ujú. si no era obispo, también fue un escritor cristiano, pero ellos conocían aparentemente de una fuente diferente el testimonio flaviano. Correcto, claro. Entonces, sigue habiendo una discusión, un punto de conversación entre ustedes van a ver que algunos creen que sí lo escribió, algunos piensan que ustedes en sus lecturas van a ver que algunos le dan mucha veracidad a la versión de la derecha, otros a la veracidad de la izquierda, otros van a proponer que no escribió nada de nada. Entonces, simplemente es por los argumentos que presentan los investigadores, donde uno se va haciendo su criterio. Por eso cuando se habla del testimonio Flavianum, es muy importante decir de dónde salió el testimonio y no nada más soltarlo, eh, asegurando su absoluta fidelidad o su absoluta falsibilidad. Simplemente decir que es un punto de conversación entre los investigadores. Entonces no existe ningún testimonio flavianum antiguo, antiguo completo, un manuscrito completo que no haya sido tocado. Mira, puedo contestar la pregunta en dos partes. Como platicábamos un poquito más adelante, las copias más antiguas que existen de Flavio Josefo son del siglo XI de la era cristiana. Oh, ya. Y como no tenemos la obra original, o como tú Ah, dirías, una copia más antigua, ujú, es difícil saber qué tanto pudo haber sido cambiada o aumentada. Se puede hacer un análisis crítico de las copias antiguas, pero no vamos a poder llegar más allá hacia el pasado correcto. Ujú. del siglo XI. Ya, gracias, profesor. Pues Una lástima. muchísimas gracias por sus preguntas y comentarios. Recuerden que la conversación entre alumnos y estudiantes es continua. Ustedes me pueden escribir a mi correo. Me tarda un poquito porque trato de darles la mejor respuesta posible, pero sí les contesto. Simplemente recordarles, ahorita que dé por terminada la transmisión, calificar el desempeño de su servidor, los materiales que les comparto. Les voy a enviar en unas horas esto que les decía, los volúmenes, los tres últimos volúmenes, el volumen 18, 19 y 20 de Antigüedades Judaicas, que son los que hablan de la época de Jesús, hasta el inicio de la rebelión judía. Las demás obras de Josefo son muy fáciles de conseguir. Hay una obra que se llama Escritos Esenciales de Josefo. No se lo recomiendo porque es una antología. Consíganse mejor Antigüedades Judaicas, La Guerra de los Judíos contra Apión y Vida, porque ese que se llama Obras Esenciales es una recopilación, no son, digamos, la mejor forma de leerlos. Hay traducciones, se ha traducido mucho y ustedes lo pueden fácilmente encontrar, pero se lo recomiendo mucho. Yo creo que las obras de Josefo junto con la obra de Eusebio de Cesarea son obras que
todo cristiano debería de conocer. Profesor, disculpe, acabo de tratar de buscar las obras de Eusebio de Cesarea. Son 2 tomos, la de Historia Eclesiástica, ¿verdad? Depende de cómo lo distribuyan. Por ejemplo, Ah, en la ok. editorial Biblioteca de Autores Cristianos, Ajá, tengo entendido que vienen en un solo volumen. perfecto. Sí, porque he visto uno, pero también ofrecen 2 tomos, no sabía cuál. Posiblemente, y aquí lo subrayo con rojo, posiblemente los 2 tomos, si son de la misma editorial de Biblioteca de Autores Cristianos, venga el texto griego y el texto en español, posiblemente. Ok, Pero yo he visto una edición de esa misma editorial en que vienen en un volumen. ok, profesor, perfecto. Obviamente estas obras son importantes porque vienen con una introducción, viene con Ujú, notas de pie de página, en las notas de pie de página vienen las fuentes que usó Josefo, digo que usó Eusebio en este caso, o en las otras obras Josefo. Bueno, ahí les encargo por favor la calificación. Solamente aquellos que se conectaron a la clase a través de su oficina virtual, cuando dé por terminada la transmisión, les va a aparecer esta ventanita de 5 estrellas, ¿no? Una ujú. siendo la calificación más baja, 5 la más alta, y si quieren agregar un comentario por escrito, por favor especifiquen el nombre de su servidor, Arturo Campillo. No me queda más que decirles en el griego del Nuevo Testamento, Eucharistópoli, que significa muchas gracias, y en hebreo, Shavuot Tov, que tengan la mejor de las semanas. Shalom, shalom. Shalom, shalom, profesor, Shalom, gracias. shalom. Muchas gracias a ustedes. Shavuot tov, bendiciones. Gracias, Gracias, profesor. gracias.